a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que saque con nosotros el presidente de la Amafore, que además esta semana, mañana, el miércoles inicia su convención. Bernardo González, ¿cómo estás, Bernardo? Muy bien, Carmen, muchas gracias por invitarme al estudio. Oye, no, al contrario, qué bueno que viniste. Un tema interesante, yo estaba viendo el programa de la convención que inicia el miércoles. El tema se enfoca mucho a las reformas, a la reforma de pensiones, lo que se requiere, pero también hablas de los nuevos fondos generacionales que yo no lo acabo de entender, por más que nos explicó Abraham Vela el otro día aquí. Pero a ver, cuéntanos sobre esta convención. Gusto. No, pues mira, es un esfuerzo enorme que estamos haciendo, llevamos ya varios meses organizándola. La diferencia que tiene esta convención es que estamos invitando a más de 1,200 personas, pero la mitad son estudiantes universitarios. Un poco como ustedes saben, presentamos los resultados de una encuesta hace unas semanas en la que los jóvenes de entre 18 y 40 años dicen que 6 de cada 7 hombres y 7 de cada 10 mujeres dicen que los van a mantener sus hijos o la familia cuando lleguen a la edad de retiro. Entonces sí consideramos que es importantísimo pues traer a los jóvenes, platicarles de por qué existe el sistema de ahorro para el retiro, cómo funcionan las Afores, también para quitar muchos mitos de en medio, y concientizarlos de que tenemos que ahorrar para el retiro, no podemos dejarle a nuestros hijos y a la familia la carga de hacerse cargo de sus papás o de los abuelos, ¿no? Entonces muchos jóvenes, la convención está enfocada precisamente a generar un diálogo para entender al sistema de ahorro para el retiro y obviamente discutir los retos que tenemos. Ustedes los hemos platicado aquí varias veces, incrementar las contribuciones, hacer algo con las semanas de cotización, en fin, involucrar a toda la gente en este tema tan importante. Pues Bernardo, me da gusto que estés aquí. ¿Cómo gracias, te encuentras? Pepe, qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Oye, Bernardo, uno de los temas que además los has estado comentando tú en varias ocasiones con nosotros es precisamente el contexto donde se encuentran las Afores hoy en día. Un contexto competitivo donde la autoridad te dice, oye, ¿sabes qué? Acaban de presentar una iniciativa para ser más competitivos, que ahorita nos dices cómo lo están viendo, que ustedes dijeron que le vayan al parecer bien, pero además donde tiene que venir una reforma muy grande. Cuéntanos estas dos, tanto la iniciativa que ya salió adelante, sí, como la reforma. Pues mira, la primera parte yo creo que es un tema que va a ayudar muchísimo a las Afores a que podamos diversificar mejor las inversiones. Lo que abre este cambio de ley que se hizo es flexibilizar el régimen de inversión de las Afores. Había muchos límites ya establecidos en la ley, actividades que no podían llevar a cabo las Afores, como préstamo de valores de empresas. Podíamos hacerlo con el caso de deuda gubernamental, pero no de acciones. También se desaparecen las Afores, ¿no? Las sociedades de inversión y se crean los fondos de inversión, parecido a lo que se hizo. Los FIEFores. ¿Qué fue un nombre que aquí no sé, sí, pero bueno. Ya no hay, ¿no? Pero más fíjale, ¿no? A la gente, ya no hay FIEFores, ahora a ver FIEFores. La verdad, ahora son fondos de inversión que son más son fondos de inversión, es en lugar de constituir una sociedad anónima y que todos los actos corporativos tengas que ir ante un notario, ahora simplemente son trámites ante la CONSAR, mucho más fácil, más barato, y eso le va a generar pues eficiencias a la operación. ¿Eran cuántos CIEFores se transforman en 10 CIEFores? En 10 fondos. Dependiendo, y a eso tiene mucho que ver con lo que platicabas, Mari Carmen, de los fondos generacionales. A ver, explícale, Pepe. ¿Para qué le quito la palabra? Bernardo. Con mucho gusto, si me permites, Pepe. Procede, por favor. Mira, la verdad es que es una cosa, es muy positiva. De hecho, para la convención va a venir Robert Merton, el premio Nobel que inventó los fondos generacionales. A ver, ¿qué es un fondo generacional? Es bien fácil. Mira, hoy lo que tenemos son estas CIEFores en la medida en la que tú vas cambiando, más bien creciendo, volviéndote más grande, tú entras a la CIEFore más pequeña para los más jóvenes, y esa tiene inversiones de más riesgo. ¿Por qué? Pues porque te vas a retirar en más tiempo. Entonces, lo que hace el fondo generacional es que en lugar de que te vayas cambiando de sociedad de inversión conforme vas creciendo, lo que hace el fondo generacional es entras a un fondo desde el principio y ese fondo invierte conforme al perfil de riesgo de tu edad. Es decir, si eres joven, pues se puede invertir más en acciones, en papeles que pueden generar un mayor riesgo, pero también un mayor retorno. Y en la medida en la que toda la gente que está en ese fondo generacional va creciendo,
pues el perfil de riesgo de las inversiones de ese fondo se va disminuyendo en el tiempo. Pero no cambias de fondo, es Pero el no mismo cambias de fondo que fondo. te va siguiendo. Y es que el problema de cuando cambiabas de fondo de una CIEFORE a otra CIEFORE es que a lo mejor ahí había inversiones de largo plazo en un SECADE, en una fibra. Y si tú como trabajador te sacan de ese fondo para pasarte a otro, no capturas todos los beneficios que pudieras tener en un proyecto, en una inversión de largo plazo. Entonces aquí sí los vas a capturar porque vas a estar en ese fondo a lo largo de la vida del... O sea, el que envejece es el fondo, ¿no? ¿Tú No, ¿ya tú. viste? Exacto. Me late que al final van a invertir en puro sete, pero bueno. No. Sí, que sí, ya. Y fíjate que además con el cambio de ley que me preguntabas, Pepe, lo que va a pasar es que CONSAR ya va a poder regular en disposiciones secundarias los límites de inversión entre distintos instrumentos y no va a estar en la ley. Entonces eso hace que sea más flexible, que CONSAR pueda reaccionar más rápido a los movimientos del mercado y también las AFORES. Y aparte hay 2 comisiones, ¿no? Nuevas. Bueno, se crea que una estaba comisión y otra que- adicional que esta lo que busca es generarle incentivos a las AFORES para que ganen parte de la comisión que cobran, pero basada en el rendimiento que le generan las AFORES a los trabajadores. Entonces, lo que va a hacer CONSAR es va a establecer un portafolio de referencia con un rendimiento. Si cada AFORE le gana ese rendimiento, entonces podría cobrar lo que ha dicho Abraham Vela, nuestro regulador, es que serían entre 2 y 3 puntos base adicionales que se podrían Pero cobrar fíjate, para eso- quien gane. Eso O sea, es un está, buen eso incentivo, ¿no? pues sí, Pepe, nosotros nos va a dar en la torre. A ver, hoy día te cobran un promedio de un punto, Punto 98. Punto 98 sobre tu saldo. Si tú tienes 100,000 pesos, punto 98 se va para la Afore. Si tú tienes 100,000 pesos, te cobran punto 98 y la Afore te da un rendimiento de 8%, y arriba del 8% te da el 10, porque el 8 es el que, no sé, vamos a poner, ¿no? Te da el 10, te va a cobrar 2 puntos adicionales y ya se comió todo tu rendimiento. Fíjate que lo que dice ¿No? ¿Ya te va a dar en la torre? Lo que dice la iniciativa Mari Carmen es que la suma de las 2 comisiones, la que hoy cobramos, que es por saldo, más este rendimiento no puede ser mayor a la vigente, al promedio del actual, para que no sea un costo adicional. Simplemente lo que busca es alinear el incentivo. Gracias, Mechato, ¿no? Sí, exactamente. Sí, bueno, sí, porque se entendería eso, ¿no? Que si te sacas un buen rendimiento, te da oportunidad de cobrar un poquito de comisión. Pero además 2 puntos base, pues la verdad es que es relativamente poquitín. poco, pues llegarías al 1 conforme al promedio O sea, que punto tenemos 98 hoy. a 1, por a ser. uno, exactamente. Bueno, está bien. Bueno, esa es la iniciativa que ya se aprobó por el Congreso. Así es. Aparte... A ver, perdón, no se aprobó por el Congreso, regresó a diputados. Lo aprobó la Cámara de Diputados, se puso un artículo 9º transitorio que generó ahí muchísima polémica por los efectos que generaba. Pues mira, porque era un control de precios. Lo que decía De era que tarifas, los saldos sí. de las más bien que las comisiones que cobramos las AFORES tendrían que disminuir en la misma proporción en la que se incrementaban los saldos. Entonces esto te podría llevar a que un incremento de saldos como el que hemos visto, pues a que cobraran 0 las AFORES. Y tú sabes que con los ingresos que se cobran, pues se pagan a los departamentos de inversión, obviamente los costos regulatorios que implica tener una AFORE, etcétera, etcétera. Entonces se eliminó el 9º transitorio en el Senado, se aprobó la semana pasada en el Pleno del Senado, y entonces esa eliminación del 9º transitorio lo regresó a diputados. Tiene que regresar a diputados para que ahí se vote favorablemente. Y ya, pero todavía no está. Correcto. Todavía no. Yo más está claro, uno que es ahí cuchillito No, de muy bien, palo, muy bien. No cuchillito de es que palo. seas puntillosa, simplemente. Precisa. No, es que mi columna de hoy la hice sobre ese tema, me puse a investigar cosas raras en mí, y entonces sí vi que todavía no se aprobaba la ley. Todavía falta Ahora, ir a diputados. esta es una, y falta la gran reforma. Falta la gran reforma, falta la reforma en la que yo te diría que esa reforma tiene que contener 4 cosas importantísimas. Uno que hemos comentado mucho, nuestro nivel de ahorro respecto de los salarios de los trabajadores y comparado con otros países del mundo, ahora que estamos buscando los mejores estándares internacionales, estamos muy lejos. 6.5 debería ser 15%. Al menos. O sea, la cuota que te cobran mensualmente de tu salario, entre todo, que la paga el trabajador, O sea, al el menos patrón y el 15%. gobierno. Al menos 15%. debería ser 15 de acuerdo con Del los salario. cálculos de la OCDE para que tuvieras una tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje de tu pensión respecto de tu último sueldo, para que sea aproximadamente del 70%. Ese es el estándar que marca la OCDE, y la OCDE lo que dice es tendrías que aportar 15% para llegar a esa tasa de reemplazo. Entonces, ese es un elemento. Y ahí pues tiene que haber una discusión y habrá un panel en particular en la convención en la que estén
trabajadores, los representantes sindicales, los representantes patronales y el gobierno para discutir precisamente cómo poder hacer este cambio. Y ahí en experiencias internacionales, ¿quién es el que más aporta? Hoy en día el que más aporta es el patrón. En la de 6.5, ¿no? En México el que más aporta es el patrón. En general es así. En realidad el gobierno aporta 0.225. El trabajador es el que menos aporta. Comentabas, Bernardo, un poco sobre la gran reforma. Dentro de esa convención, obviamente, uno de los temas también a discutir, a debatir, es la próxima reforma que debemos tener. Nos decías ya un punto que es elevar las cuotas que se cobran al trabajador, al patrón y al gobierno. De 6.5 del salario a 15%, más o menos debería ser. Exactamente. Es un pilar. El segundo tema muy importante tiene que ver con las semanas de cotización. Es decir, cuántas semanas, cuántos años tiene que trabajar una persona en México para poder alcanzar una pensión. Y en este caso lo que dice la ley es que tienes que trabajar 1,650 semanas, 1,250 semanas. Sí, no, ya le había subido. 1,250 son 24 años. 24 años. 24 años. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense que en las condiciones de nuestro mercado laboral actual, una persona tendría que trabajar en un empleo que paga prestaciones sociales y todo por 24 años. Se ve muy difícil porque hoy lo que vemos es que los trabajadores mexicanos entran y salen de un empleo formal, de repente son independientes, de repente... ¿Cuál es el promedio a nivel mundial de semanas cotizadas? Fíjate que no me sé ese dato, Mari Carmen. ¡Qué bárbaro! Pero no, ya... ¡Golazo! Nuestro mejor gallo. ¡Golazo! Ahora sí, perdón, pero soy honesto. Cierto, pero bueno. Pero fíjate que lo que teníamos una referencia es que en el sistema anterior de pensiones, en el de reparto, eran 600 semanas. Uh-huh. Se duplicó. Y aún así, la gente no necesariamente llegaba a cumplir con las 600 semanas para poder alcanzar una pensión. ¿Qué pasaba en el sistema de reparto? No llegabas a las 600 semanas, no obtenías pensión. En el sistema de Afores lo que pasa es, si no llegas a las 1,250 semanas, sí, la Afore te devuelve todos los recursos que acumulaste a lo largo de tu vida laboral y te los entrega en una sola exhibición. Lo cual es pésimo, porque la gente también se lo puede gastar en una sola... El viaje que siempre quisiste pachanga, hacer. Exactamente. Sí. Entonces, eso es otra cosa que tiene que cambiar, pero algo tenemos que hacer. ¿No hay pensión mínima? Oye, se suponía... Sí, pero tienes que llegar a las 1,250 semanas. Se suponía que... A mí lo que parece me parece preocupante. Bueno, falta 3 y 4, porque dice esos 4 puntos mejor. ¿Y pensión mínima de cuánto sería? La pensión mínima garantizada es más o menos de 3,000 pesos, pero tienes que llegar a las 1,250 semanas para poder ser elegible a la pensión mínima garantizada. Si no, te devuelve la Afore todo tu dinero. Más que barbaridad. Pues y ya tú decides si compras una pensión. No, una totalmente. O sea, la idea es bajar las semanas. Sí, bajar las semanas, con algunas otras combinaciones. El tercero tiene que ver con el mercado laboral, precisamente, que tenemos muchos informales y no tienen una Afore, no tienen un mecanismo de ahorro para el retiro. Pueden abrir la Afore, pero lo que tendríamos que hacer es buscar algún incentivo del gobierno. Si son personas que pagan impuestos, por ejemplo, que se unen al régimen de incorporación fiscal, pues ya van a pagar impuestos, ya van a ser formales. Ahí lo que podríamos buscar es que hubiera una contribución de parte del gobierno, una contribución como si fueras un trabajador formal, mínima, pero que genere un incentivo al trabajador para hacer aportaciones y que tenga esta contrapartida pero ahí, Bernardo, del gobierno. ¿Cuál sería el gran atractivo para que un informal le dijeras, oye, ¿qué vas a tener afuera? ¿Y? Precisamente que tenga recursos para cuando tenga una edad adulta, cuando sea adulto mayor. Le va a depositar. No, pero ustedes creen que son muy conscientes estamos hablando de los chavos que no les interesa nada. Es que precisamente por eso estamos haciendo este esfuerzo de concientización tan fuerte. Nos van a ver muy cerca de la gente de los universitarios en los próximos meses, recorriendo todo el país y platicando con ellos para concientizarlos de esto, ¿no? Finalmente, el ahorro voluntario, que esa es la cuarta parte que tenemos que hacer. Tenemos que encontrar esquemas novedosos. ¿Qué hizo Reino Unido, por ejemplo? Hizo una cosa que es perdón por el anglicismo, ahorita se me ocurre la palabra en español, pero es opt-out. Quiere decir que el patrón lo que hace es te va a descontar de tu sueldo
una cantidad determinada y tú decides, tú le dices al patrón si quieres que te lo siga descontando o no. Es decir, tú decides si te desafilias de ese ahorro voluntario. Lo que ha pasado en Reino Unido es que el 90% de los trabajadores decide mantenerse en ese esquema. Hay un estímulo, el patrón te pone y hay algo. un estímulo del patrón y del gobierno. Pero ahí sinceramente requeriríamos tener mejores salarios para que tú te animes a hacer pero eso. Es una decisión del trabajador. O sea, si el trabajador dice, a mí no me alcanza y yo no puedo estar prescindiendo de algunos puntos porcentuales más de mi sueldo. Pero si tú me lo quitas, capaz pero, que sí, mira, ¿no? Los fondos privados, muchos fondos privados retienen a los trabajadores, así. muchos bancos te retienen. Tú quieres ahorrar hasta el 10%, hay un límite, ahorras el 10% y la empresa te da otro 10%. Hay una corresponsabilidad de la empresa. Si tú Eso pones está en 2 Entonces, puntos, ahí la sí empresa dices, te pone oye, 2 pues puntos. hago un ¿no? esfuerzo, ahorro 10%, me podría compro unos cigarritos menos y me voy a emborrachar menos, o lo que Ah, sea, bueno. o unos cigarritos. Para que Y esa no te- aportación del A gobierno. la diversión, ¿no? En todo. Pues sí, ¿a qué vienes esta vida? ¿Vivir o durar? Y es que al final existen, o sea, todos sabemos que tenemos que cuidar nuestro retiro, pero hay sesgos del comportamiento, hay 4 sesgos del comportamiento que nos hacen que no ahorremos. Por ejemplo, sesgo al presente, yo prefiero echarme mi cerveza hoy o mi cigarrito hoy Sobre todo cuando eres chavo. que guardármelo para el Bernardo de los 65 años. Que ¿no? ya no te, que ya te- el doctor te va a decir que no te eches nada. Que ya no te eches nada. Lo que pasa mucho entre los chavos, yo no quiero ser godín. Guácala con los godines. También. Y entonces quieren ser independientes y no ahorran para el retiro. Cuando empiezan a tener hijos, y ya dicen, bueno, pues no es tan malo ser godín, Bueno, ¿verdad? esto va a depender de una cultura para la pensión que no tenemos. Pero ¿Cómo mira, hacerla? este tema de los sesgos del comportamiento y que explica la economía del comportamiento es una combinación entre economía y psicología para tratar de decir por qué no actúa la gente racionalmente, sabiendo que tienen que cuidar. Porque no es obligatorio. Porque no es obligatorio, esa es una, pero lo que haces es, les das empujoncitos, en inglés se llaman nudges o empujoncitos, que lo que haces es, a ver, imagínate cómo te vas a ver tú a los 65 años, ¿no? Cuando ya seas un adulto mayor. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo quieres vivir? Entonces los empiezas a confrontar con una realidad que realmente va a ocurrir y empiezan a cambiar su comportamiento. Sería sensacional. El tema de la cultura es más difícil, Pepe, toma mucho más tiempo e involucra a las escuelas. Pero este tema de comportamiento sí ha tenido efectos positivos. Bernardo, el otro día decías tú, y también tuvimos aquí, platicamos con Abraham Vela, algo que me parece espeluznante. En 2021 empezarán a jubilarse los que empezaron a trabajar después de julio del 97, que tenían 41 años y que van a empezar a cumplir 65 años a partir de julio del 2021. No todos en bola, ¿no? Esos, la gran mayoría, no van a tener una pensión mínima garantizada porque tienen menos de 700,000 pesos ahorrados. Imagino que son trabajadores domésticos, albañiles del sector de la construcción que no tienen en 24 años, ¿o cuántos años son? No han ahorrado ni siquiera 700,000 pesos mensuales. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Lástima, Margarito? No, yo creo que, bueno, un paso muy importante que ya dio la administración del presidente López Obrador es la pensión universal. Aunque no está a nivel de ley, pero es un programa en el cual la gente ya es elegible, independientemente del régimen en el que estés de pensión, para que tengas este apoyo a los 68. a partir de los 68 años. O sea que aquí sería que, Bernardo, que a los 65 años te dan tu dinero de la FORE, lo que tengas, sí. y a los 68 años empieza la pensión universal. Empieza la pensión universal, pero es un pilar nada más. Puede ser que cumple 65 como la de La Voz, que ya tengo 66 y sigues trabajando. No es obligación. Pero espérate a los 68. Sí, no es obligatorio. A lo que voy, no todos los que cumplen 65 en el 21 van a dejar de trabajar. Es correcto, van a seguir trabajando y muchos pueden seguir trabajando. Tiene que jubilar. Porque no van a tener las semanas de cotización mínima para que tengan la pensión mínima garantizada. Las 1.250 semanas. Exactamente. Pero también creo que la reforma que se está discutiendo, Mari Carmen, tiene que abordar este tema. De alguna manera tenemos que encontrar una compensación a estos trabajadores que vivieron muchos cambios en el sistema. Había el régimen de inversión de las AFORES estaba muy restringido, casi solo podías invertir en deuda gubernamental,
no podías diversificar Al principio, mucho. claro. Sí, Las comisiones eran más altas, era un momento muy distinto. Entonces yo creo que en reconocimiento a eso, la reforma que se haga tendría que abordar a esta Porque generación. si no, va a ser más justo el sistema anterior. Tú en el sistema anterior trabajabas 600 semanas. Hay una inequidad. Y entonces con esas 600 semanas, la mitad que estos, tenías garantizado y mínimo lo el otro, salario lo hicimos mínimo. mal, desde el 97 sabíamos que esto iba a pasar y no cambiamos nunca la ley, ¿no? Nunca. Hicimos mal. Falta de voluntad política, la verdad, de distintos actores en su momento, ¿no? Pero subgobiernos, lo que sí es que ya no tenemos tiempo. Estamos hablando de 2 años. Y lo otro, y pensión universal, bueno, puede haber, pero ¿cuánto te va a ir costando la pensión universal al gobierno? Imagínate cuánto le va a costar. Y en 2 años ya no vas a arreglar la bronca, porque por más que subieras el salario, la aportación obligatoria, porque no la puedes subir de golpe del 6,5 al 15, porque todo el mundo te odia, tendría que ser el 6,5 al 7 o al 6,8. No, el incremento de la contribución es más bien para los trabajadores que están empezando ahorita o que llevan poco tiempo trabajando, y más bien otro tipo de intervención requiere esta generación Afore, ¿no? Oye, a ver, Bernardo, y van a tocar todo esto en la convención. A ver, cuéntanos un poco las mesas rápido. Todo esto lo vamos a discutir. Vamos a empezar obviamente con la inauguración, en la cual estará el gobernador del Banco de México, el secretario de Hacienda, legisladores que nos van a acompañar, el presidente de la CONSAR, de la Secretaría de Hacienda, exactamente. Después tendremos un panel precisamente para discutir qué ha pasado en organismos, más bien la visión de organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, para saber qué está pasando. Después de otras administradoras de fondos de pensiones, particularmente en América Latina. El premio Nobel Robert Merton nos va a explicar con peras y manzanas cómo funcionan los fondos generacionales, y así, obviamente, otros temas de economía del comportamiento, de fintech, etcétera. Pues muy bien, Bernardo, mucho gusto que estés aquí con nosotros, Bernardo González. Y el miércoles, qué bueno la convención. Muchas y si gracias. no, te estaremos esperamos, ojalá sí nos acompañen. El jueves te hablamos para que nos des el resumen. Muchas gracias. Gracias, Bernardo, vamos a un corte, no se vaya.